Muy buenos días a todos los participantes en el 25 Congreso Internacional de Imagenología. Antes que nada, un agradecimiento a la doctora Villaseñor por invitarme a dar esta plática sobre adquisición y puesta en marcha de ultrasonidos para imagen de mama. El objetivo de esta plática es tratar de dar las herramientas para responder la pregunta: ¿cuáles son los pasos a seguir para adquirir y dar el mejor uso posible a un ultrasonido en el área de mama? Bueno, a grandes rasgos los pasos son: primero, identificar a la población que va a atender. Segundo, establece los requisitos funcionales que necesitas como médico radiólogo. Tercero, identificar a los proveedores y los requisitos contractuales que deseas incluir en la compra. Cuarto, haga pruebas de aceptación, y esto es muy importante. No recibas el equipo, no firmes la recepción si no has verificado, primero, que te dieron todo lo que prometieron, y segundo, que el equipo está configurado para el uso en tu institución con los requisitos con los que fuiste entrenado. Quinto, contrata un servicio de mantenimiento de acuerdo a sus necesidades. Los puedes encontrar más baratos o más caros dependiendo de las cosas que se incluyan. Entonces, ajustenlo a las condiciones que tengan. Y por último, una vez que utilicen un equipo por mucho tiempo y ya considere que está pronto a finalizar su vida útil, planee la sustitución con tiempo. La primera etapa consiste en identificar la población que se va a atender. De forma general, hay dos grandes tipos de instituciones donde encontraremos un ultrasonido en el área de mama. El primero es un centro oncológico de mama, donde es probable encontrar lesiones más grandes, donde los pacientes suelen estar cautivos y donde la batería de estudios por imagen es muy grande. Puedes acceder a resonancias, tienes tomografía, imágenes funcionales, entre otros. El segundo escenario es un gabinete privado pequeño. Aquí las lesiones, como podemos esperar, son más pequeñas. Una paciente que tenga una lesión grande no va a un gabinete, va a un centro oncológico. Las pacientes son esporádicas, no son cautivas, y los estudios generalmente están limitados a un mastógrafo y un ultrasonido. Estos dos extremos representan dos grandes grupos diferentes de población, y de acuerdo al lugar donde se encuentren serán las características que como radiólogo requerirá en cada uno de ellos. Buenos días, doctora Patti. Muchas gracias por aceptar participar en la plática. El tema es la adquisición y puesta en marcha de los equipos de ultrasonido. Y el primer elemento para tomar decisiones prácticas sobre la adquisición de un equipo es qué es lo que necesitas en ese equipo de ultrasonido. Entonces, la pregunta que tengo para usted, que es la experta en el área, es, imaginemos que vamos a comprar un ultrasonido nuevo para mama, solo con el transductor lineal. ¿Cuáles serían las herramientas básicas que necesitaría para utilizarlo? Las que no pueden faltar. Ok, bueno, pues importantísimo tener claro que tenemos el transductor lineal. Este transductor lineal varía en la literatura, pero al menos necesitamos 7.5 MHz, ideal más de 12 MHz. Considerar que debe de tener algunas herramientas pues adicionales y que son indispensables en la práctica diaria del ultrasonido, como sería el utilizar el spatial compounding, que tengas opción a tenerlo, que tengas posibilidad de modificar tus focos, por ejemplo, que sea unifoco o multifocos para hacer algunas variaciones, que tengas posibilidad de armónicas, también es de gran utilidad en mama. Incluso algunos equipos que tengan elastografía como una herramienta también pudiera ser pues de ayuda para la práctica diaria de nuestros equipos. Y bueno, pues que obviamente tengamos posibilidad de que tengamos las herramientas básicas para hacer también intervencionismo en mama, pero el equipo en sí, esas características creo que sean las básicas indispensables para la realización de ultrasonidos diarios de mama. Entiendo, doctora. Con respecto al spatial compounding y a los armónicos, ¿son herramientas que las compras y estarían siempre o son herramientas que ustedes esperan poder activar y desactivar según cada condición? Así es, bueno, la mayoría hoy día, la mayoría de los equipos lo tienen, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener la posibilidad de aplicarlo en el momento en que tengamos algún hallazgo específico y queramos mejorar determinadas características. Un ejemplo, ¿no? Si yo quiero determinar si es una lesión quística o se trata de un quiste complicado, una lesión sólida, a lo mejor
determino utilizar en ese momento el spatial compounding o bien las armónicas, que también me pueden ser de utilidad, específicamente para valorar esa lesión. Y el resto del estudio debe de ser realizado en modo B convencional. Okay. Entonces cada usuario no solo debe comprarlo, sino que tiene que identificar dónde están los botones para activarlo y desactivarlo una vez que esté en sus manos. Así es. Ok, doctora, muchísimas gracias. Con respecto a las cosas básicas como ganancias generales, curva tiempo-ganancia, ¿qué cantidad de uso tiene en el área de mama? Dándole un poco de contexto. Recientemente me topé con un equipo de ultrasonido que tenía problemas en las ganancias generales. Entonces el rango operativo, cuando le dabas vuelta a las ganancias generales, era bien chico. Okay. Entonces no podías tener un intervalo amplio de uso. Y aún así se estaba utilizando en un área de mama. Entonces la pregunta es, ¿necesitas que esté funcionando muy bien esas dos herramientas, la de las ganancias generales y la de curva tiempo-ganancia, o es algo con lo que puedes jugar? Yo consideraría que sí es una herramienta importante en mama, ya que tenemos que tomar en cuenta que debemos como partir de cero, ¿no? Un equipo y posteriormente ir individualizando. ¿De qué depende? Del volumen de la mama, de la composición glandular, la necesidad de modificación de estas ganancias generales o incluso las ganancias particulares o focales. Tenemos que a veces irlo modificando. No es lo mismo una mama delgadita, grasa, que una mama grande, en la cual incluso necesitamos utilizar, por ejemplo, no sé, el uso del trapezoidal, por ejemplo, ¿no? Que en algún punto también puede ser una herramienta útil, contar con ello, o el barrido, por ejemplo, en el caso de nosotros que manejamos pacientes oncológicos, muchas veces tenemos lesiones tan grandes que requerimos de estas herramientas. Entonces, particularmente, volviendo a la pregunta, las ganancias tanto generales como tener este rango de posibilidad de manejo y poder individualizar mi rastreo, creo que es indispensable. Okay, muchas gracias, doctora. Bueno, ya concluimos la primera pregunta, que tiene que ver con las herramientas básicas para adquirir un ultrasonido que se va a utilizar en mama. Mi segunda y última pregunta tiene que ver con esas herramientas que puede llegar un proveedor y ofrecerte por un incremento en el costo del equipo. Te las vende con un potencial uso en el área de mama, pero que estrictamente usted no lo necesita para tomar una decisión. Por ejemplo, que alguien venga y te trate de vender una licencia de ultrasonido contrastado. Okay. Herramientas como esa, ¿se ha topado con ellas? ¿Que se las ofrezcan o se las comenten en el área de mama? Sí, claro, o sea, al haber estudios, ¿no? En esa área, pues siempre habrá la posibilidad de que alguien te ofrezca oportunidad de probarlas o de adquirirlas como una herramienta adicional. Sin embargo, yo creo que debemos basar nuestros elementos como con lo que ya está comprobado, lo que realmente ya tenemos bien constituido, que es de utilidad para nuestra práctica, y dejar de lado esto hasta que se compruebe, hasta que haya estudios que validen su uso, pues sumarlos, ¿no? Un ejemplo clásico es, por ejemplo, el elasto. Tiene una gran utilidad, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, creo que nos puede aportar. Si no lo tuviera mi equipo, yo creo que finalmente me sería suficiente tener un equipo con las características que te menciono. Si lo tengo, se vuelve un plus, pero eso sí ya tiene suficiente sustento bibliográfico, literario y en la aplicación clínica, a diferencia de estas nuevas técnicas que todo está como planteamientos a futuro, ¿no? Claro, como ultrasonido cuantitativo, cosas así. Exactamente, entonces estas las dejaría como algo no indispensable en este momento. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática. Gracias a ti. Vamos a continuar con el resto del contenido. Ok. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Acabamos de escuchar la opinión de la doctora Patricia Pérez sobre los requisitos mínimos que debe cumplir un ultrasonido desde el punto de vista funcional para ser utilizado en el área de mama. En esta diapositiva resumimos esos requisitos: transductores lineales de más de 7 MHz, focos variables, ganancias, composiciones espaciales y armónicas. Es muy importante entender el funcionamiento de estas herramientas para darles el mejor uso posible. La primera discusión que podríamos tener a la hora de seleccionar un transductor es cuál es la frecuencia adecuada.
De hecho, ha habido una tendencia a que las recomendaciones de frecuencia se muevan a números más altos. Inicialmente era suficiente con 7.5 MHz y a medida que ha pasado el tiempo y hay nuevas tecnologías, las organizaciones han ido recomendando más de 12, incluso hasta llegar a 18. El secreto detrás de esta recomendación es el valor de resolución espacial que pueden alcanzar estos transductores. Entonces vamos a entender un poco la resolución espacial en ultrasonido. Se relaciona con cuánto detalle podemos ver. A diferencia de otras modalidades de imagen, el ultrasonido tiene 3 valores diferentes de resolución espacial. La primera es la resolución elevacional. A grandes rasgos se puede considerar a partir del grosor del transductor. Transductores con grosores mayores tienen peor resolución elevacional, con grosores más bajos tienen mejor. El segundo elemento de resolución espacial es la resolución lateral. Esta se asocia a la dirección paralela a la superficie del transductor. Entonces todos conocen la instrucción de mover el foco del ultrasonido hacia la región que queremos observar. Esta instrucción está basada en la forma del haz de ultrasonido, que es más ancho pegado al transductor, es más estrecho en la zona del foco y después se hace ancho de nuevo. El tercer tipo de resolución espacial es la resolución axial y esta es la que tiene que ver con la cantidad de detalle en la dirección de propagación del ultrasonido, o sea, en la dirección perpendicular a la superficie del transductor. En general, es la mejor entre los 3 tipos de resolución espacial y su valor no depende de la profundidad de penetración, a diferencia de la resolución lateral. Solo está relacionado con la frecuencia central del transductor. Entonces la lógica es la siguiente. Mientras más alta es la frecuencia, más pequeños son los trenes de onda que envía el ultrasonido para formar la imagen. Entonces frecuencias más altas, trenes de ondas más chicos, puedo ver detalles más pequeños. Por otro lado, frecuencias más bajas, el tren de onda del ultrasonido es más largo y estos paquetes más grandes solo pueden ver objetos mayores. Aquí tenemos 2 ejemplos de un mismo transductor que tiene una banda ancha desde 4 hasta 9 MHz. La imagen de arriba se adquiere a 9 MHz, la imagen de abajo a 4, y pueden identificar cómo estos 2 punticos que están muy cerca entre sí, en la adquisición a 9 MHz se les nota la frontera entre uno y otro, y en la adquisición a 4 es casi invisible. A esto se refiere la resolución espacial axial. El de arriba es mejor, el de abajo es peor. En la actualidad son comunes los transductores de banda ancha. Ofrecen adquisiciones a distintas frecuencias para un mismo transductor de multifrecuencia. Es válido que el aumento en la configuración de la frecuencia aumenta la resolución espacial. Sin embargo, de forma general, los transductores de mayor frecuencia tienen mayores resoluciones espaciales axiales que los de menor frecuencia. Como podemos ver en estas imágenes, a la izquierda están imágenes de un transductor cuya frecuencia máxima es de 9 MHz, a la derecha uno de 12, aquí uno de 4 a 9, uno de 6 a 12 y otro de 8 a 18, que es el de mayor frecuencia y el que tiene la mayor resolución espacial axial. Y esta es la razón por la cual se ha ido recomendando que aumenten las frecuencias en los transductores en el área de mama, porque pueden dar un mayor detalle en la dirección de propagación del haz. Estas son imágenes de maniquíes, como pueden ver. Los puntos blancos son fibras de nylon que van en la dirección perpendicular a la pantalla. Se utilizan para evaluar el desempeño de los equipos de ultrasonido. Bueno, otro elemento que no hemos mencionado, pero que todos ustedes han enfrentado, es la resolución temporal. Este es sinónimo de la cantidad de imágenes adquiridas por segundo. Mientras mayor sea, más fluido se verá el movimiento del transductor al realizar un rastreo de la mama. En general, la mayoría de las herramientas que mejoran la calidad de imagen lo hacen a expensas de reducir la resolución temporal. Por ejemplo, si activamos la promediación espacial, que es algo que no hemos mencionado, pero que es muy común, aumentar la densidad de línea, colocar múltiples focos,
todas estas cosas reducen la resolución temporal. También el spatial compounding o aumentar la profundidad de visualización. El campo extendido también reduce la resolución temporal. Por eso, en algunos ultrasonidos que tienen activas todas estas herramientas de forma estándar, cuando navega utilizando el transductor, da la impresión de que la imagen se congela entre un cuadro y otro para llegar a la zona que está visualizando. Las imágenes armónicas, y esto fue algo que comentó la doctora Patricia Pérez. Estas aprovechan un efecto que se llama propagación no lineal de las ondas de ultrasonido. Esta propagación no lineal produce unos ecos con frecuencias igual al doble de la frecuencia central. Cuando un pulso sale del transductor, no posee armónico. A medida que va penetrando en el tejido graso principalmente, se va distorsionando la forma de la onda y la cantidad de armónicos es mayor. El tejido graso es el más eficiente para distorsionar el ultrasonido. Por lo tanto, mientras mayor sea el contenido de grasa atravesado por la onda de ultrasonido, más intensos serán los ecos armónicos que se producen en la lesión y regresan al transductor. Un elemento importante es que la cantidad de armónicos depende de la profundidad. En las zonas superficiales hay pocos armónicos. En las zonas muy profundas se forman muchos armónicos, pero como tienen una frecuencia que es el doble de la frecuencia central, se atenúan mucho y al atenuarse no llegan hasta el transductor y no forman imagen. Entonces la zona adecuada para tener una buena cantidad de armónicos que formen la imagen es la zona intermedia. Los ecos producidos por frecuencias armónicas son muy débiles, pero dan mayor información sobre los detalles del tejido porque tienen una frecuencia mucho más alta. Por lo tanto, ofrecen una imagen con mejor resolución lateral y axial. Además, en cavidades que tienen contenido líquido, se reducen los artefactos causados por las reverberaciones internas y las refracciones. Son artefactos que ocurren en ultrasonido. Estos pueden imitar contenido sólido y cambiar la interpretación del estudio. En mama, el tejido graso incrementa la componente armónica, como ya les comenté, y mejora la visualización de las lesiones quísticas que aparecen por debajo. Bueno, a pesar de las ventajas mencionadas, la intensidad de los armónicos es baja y depende de la profundidad. En superficie se forman pocos armónicos, como ya les comenté, y en profundidad se atenúan muy rápido. Por lo tanto, son más útiles las profundidades intermedias. Además, utilizar armónicos requiere un transductor que sea capaz de trabajar en un intervalo muy amplio de frecuencia. Por ejemplo, los armónicos producidos por una frecuencia central de 7 MHz se encuentran en 14 MHz. Por lo tanto, necesitamos un transductor que sea capaz de escuchar hasta los 14 MHz. En términos generales, las ventajas y limitaciones mencionadas son válidas para todos los equipos de ultrasonido. Sin embargo, cada fabricante posee su propio algoritmo para producir las imágenes a partir de los ecos armónicos. Entonces, estas reglas pueden cambiar un poco de un equipo a otro. En esta diapositiva se muestran 3 imágenes de ultrasonidos adquiridas con distintos niveles armónicos. Es un maniquí que tiene cilindros con diferentes ecogenicidades. La primera tiene los armónicos desactivados, mientras que la segunda y la tercera se adquirieron usando armónicos de 8 y de 12 MHz. ¿Pueden ver las diferencias? El maniquí no tiene contenido graso, por lo que la componente armónica del pulso es débil y la mejora no es tan grande como la que vamos a ver en situaciones clínicas, pero sí es posible ver cómo mejora la visualización del interior. Hablemos ahora de las imágenes compuestas o spatial compounding. Las interfaces entre los tejidos producen más ecos cuando el pulso de ultrasonido incide perpendicularmente. Esta es la idea que aprovechan las imágenes compuestas para mejorar la visualización de las fronteras. El diagrama de la izquierda muestra un haz de ultrasonido incidiendo de forma oblicua sobre la lesión. De acuerdo a nuestra premisa, los bordes señalados en rojo producirán los ecos más intensos, que son los que están apuntando hacia el transductor.
Sin que sea necesario mover el transductor, el haz cambia el ángulo de incidencia, aumentando los ecos en otra parte del borde de la lesión. Aquí se adquiere otra imagen. Y así, continuamente. El movimiento del haz de ultrasonido forma un grupo de imágenes que se componen y se promedian para crear la imagen de spatial compounding. Por lo tanto, esta posee mayor definición de los bordes, tiene menor ruido, porque son imágenes promediadas, como pueden ver aquí. La mejora en calidad de imagen al activar esta herramienta se realiza a expensas de reducir la resolución temporal. Al necesitar más imágenes para formar una sola, la cantidad de imágenes por segundo que podemos adquirir con el spatial compounding activo es mucho menor. Por lo tanto, se puede prestar para que se vea congelada la imagen cuando se desplaza sobre la mama. Bueno, acabamos de discutir el funcionamiento de las herramientas para mejorar la calidad de imagen en ultrasonido. A continuación regresamos con el tema de la gestión tecnológica. Para eso tenemos una invitada de lujo, la ingeniera Sandra Rocha. Ella es la jefa del Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Cancerología y tiene una gran experiencia en la gestión de equipos médicos. Entonces, ingeniera, la primera pregunta tiene que ver con lo más importante cuando vamos a tomar una decisión: ¿cuánto cuesta comprar un equipo de ultrasonido aproximadamente? Muchas gracias. Gracias por la invitación, primeramente. Bueno, pues sí es una pregunta difícil, en el sentido de que hay gran variedad de equipos, inclusive conociendo el enfoque que le queremos dar, pues dependerá la configuración que nosotros queremos incluir, si va a llevar elastografía o alguna otra característica que pueda elevar el precio, ¿no? Entonces, opciones 4D, etcétera, y también pues en el tipo de características tecnológicas y el lugar de fabricación. Estoy hablando, no cuesta lo mismo un equipo hecho en Estados Unidos que algún equipo asiático. Estos pueden tener, sí, un rango de precio bastante más bajo que algún equipo mucho más sofisticado, ¿no? de marcas muy reconocidas. Entonces, el rango de precio, dependiendo del número de transductores y de la configuración, puede estar entre los $150,000 a los $300,000 si llegara a ser un equipo de una marca top. Y dependiendo del número de transductores y el tipo de software que se pretende incluir. Sí, es un intervalo muy amplio. Muy amplio. Eso nos lleva a la pregunta: ¿compramos un equipo usado? ¿Qué debemos considerar si vamos a por un equipo usado? ¿Por qué no podemos con uno nuevo que tienen estos precios? También en el campo de los equipos usados tenemos diferentes opciones. Unos son equipos remanufacturados de la misma fábrica o del mismo proveedor de confianza o exclusivo, ¿no? Que tienen un costo inferior, y equipos completamente usados que son de segunda mano. Existen aquellos que, por ejemplo, se venden en la frontera. Hay muchos de estos tipos de dispositivos que no son remanufacturados, sino que de hospitales de Estados Unidos que tienen una rotación o un reemplazo muy corto comparado con la realidad de nuestro país. Entonces estos equipos los sustituyen a los 2 o 3 años y quedan en buen estado de funcionamiento. Se venden en la frontera, pero sin ninguna garantía. Es decir, hay algunos que inclusive se venden en paquete, en trailers, ¿no? Que donde integran de cualquier tipo de equipo, y después entran a nuestro país y se venden. Da la casualidad que, por ejemplo, un equipo nuevo tiene que pasar una serie de filtros con las entidades regulatorias, llámese COFEPRIS o algunos otros, al ingresarse al país. Y esos son para equipos nuevos, ¿no? Reciente actualización, modificación o inclusión. Y pasan 1 o 2 años en los que consiguen este registro sanitario, pero los equipos que vienen usados no pasan ese filtro, se internan a nuestro país y son
vendidos por diferentes proveedores, ¿no? Entonces, lo primero que hay que revisar es qué tipo de equipo es, cuál es su antigüedad, cuál es el costo que les están dando y cuál sería el soporte que les pueden ofrecer. Hay algunos equipos que pueden ser ya muy antiguos y que difícilmente se pueden conseguir refacciones o partes, o hay algunos que están todavía dentro de un lapso de vida útil y que pudieran ser disponibles. Aquí, pues, quizá lo más importante también es el soporte que provee ese distribuidor o esa persona que lo ofrezca. Y esto tiene que ver con los requisitos que le tenemos que pedir en el contrato de compraventa. Así es. Porque nos están mencionando cuáles son los elementos claves en ese contrato. Además de lo que mencionó, disculpe, además de lo que mencionó, ¿considera que sea necesario incluir algún otro elemento primordial a la hora de establecer un contrato de compra de un equipo nuevo o de un equipo remanufacturado? No voy a hablar de los usados, porque veo que es una caja de sorpresas y ahí es muy difícil establecer reglas. Hablemos de los que podemos comprar con ciertas reglas de uso, sí, remanufacturados o nuevos. Sí, en este caso un punto importante son las garantías. ¿Y qué condiciones vamos a pedir para las garantías? Si es un equipo nuevo, pues definitivamente es el tipo de garantía. Nosotros podemos elegir 1, 2, 3 años. Hay instituciones que hoy en día están pidiendo 5 años de garantía y para nuestra sorpresa están disminuyendo de una manera importante el costo del mantenimiento. Eso es una situación nueva para nosotros, pero que sí los están presentando en un lapso muy, muy largo, muy grande y con precios bastante competitivos en la parte del mantenimiento. Claro que eso requiere una inversión mucho más alta y a lo mejor no tenemos esa disponibilidad, ¿verdad? Entonces, lo típico es 1 año de garantía. Nosotros pedimos generalmente 2 años. Actualmente, con otro tipo de contrataciones hemos hecho 5 años, de verdad a un precio insospechado, ¿no? Que realmente no es increíble de saberlo. Lo segundo es qué es lo que vamos a incluir en esa garantía. ¿Va a incluir el transductor? ¿Y bajo qué condiciones? Quizá lo que más se daña en los ultrasonidos pues son los transductores. Y podemos nosotros determinar en esa garantía si puede o no incluir el reemplazo, por ejemplo, de un transductor, o si eso va a quedar fuera de los alcances de la garantía. Eso es un tema complejo y creo que depende de la institución. Sí. Si lo manejas una sola persona, tiene mayor control sobre el estado del transductor, pero si es una escuela, un hospital universitario donde hay residentes practicando con regularidad, el tiempo de vida de los transductores es más corto. Es más común cometer errores y pinchar la membrana. Gracias. Entonces la decisión supongo que depende de quién compra. De quién compra, de quién paga, es el riesgo, sí. ¿Cuál es el riesgo? Sí. Desde luego el proveedor pues va a cotizar lo que nosotros queramos, ¿no? Y entre mayor monto se le presente a él, pues por supuesto puede dar estas opciones. Aquí lo importante es tratar de lograr un muy buen precio con una mayor cantidad de años de garantía y que sea competitivo. Si esto se va a hacer en una parte privada, bueno, pues tiene una condición. Si fuera público, pues también tiene otra condición y está más relacionado a otras condiciones de tiempos de pago, de la confianza que tengan en la institución de que sí les van a pagar en el tiempo que les dicen, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso es un punto independiente. Claro, de ahí podríamos hablar mucho, pero no de forma pública probablemente. Así es. Con relación a los mantenimientos siempre queda la pregunta, ¿voy con el fabricante? ¿Voy con un buen proveedor? ¿O voy con el ingeniero amigo que conocí recientemente? Y hay un balance entre precios y riesgo. ¿Podría hablarnos un poco de cuánto se puede reducir el costo de mantenimiento dependiendo de con quién vayas y cuáles son los incrementos en los riesgos? ¿Tenemos aquí público de otros países? No, creo que solo México. Ok, de acuerdo. En el término de las posibles opciones, nosotros como ingenieros biomédicos consideramos 3 tipos.
Y así está marcado internacionalmente, por eso pregunto. Uno es el tipo de mantenimiento in-house o con personas que son propias y que pueden tener ciertas posibilidades de mantenimiento. En el caso de ultrasonidos es menor, por supuesto mucho menor en la parte de transductores. Después está un distribuidor que no precisamente es el fabricante o el representante exclusivo de la marca. Puede ser un distribuidor autorizado, puede ser una tercera empresa, ¿no? de este índole. Y por último, y el que pues obviamente sería el más deseable pero el más costoso, pues es el fabricante o el representante exclusivo de la marca en nuestro país. Ahora bien, ahí vienen los porcentajes de los costos. A nivel internacional se dice que el costo debe estar alrededor del 10% del valor del equipo por año. Y eso es un porcentaje en forma genérica para cualquier tipo de bien. Cuando nosotros hacemos un cálculo de cuánto tiempo nos vamos a llevar con este equipo, su tiempo de vida y lo que requerimos para su operación, más o menos siempre lo calculamos al 10%. Ahora, si se trata de un servicio directo con el fabricante, ese 10% se puede incrementar un poco y las tasas o las referencias públicas internacionalmente dicen que puede llegar a ser el 10 al 12%. Sin embargo, si fuera con un distribuidor que es no precisamente el representante exclusivo, sino es un área habilitada, puede bajar hasta el 7 al 5% anual del valor del equipo. Y si es que hubiera alguna cosa, si hubiera la posibilidad in-house, eso llega al 4%. Esas son tasas internacionales. Okay. Entonces, la respuesta pues va a ser sobre la confianza que nos dé ese proveedor, sobre las condiciones, el tiempo de respuesta, las características que nosotros queremos que tenga ese servicio. Ok, muy interesante, ingeniera, muy interesante. De hecho, en esta línea, creo que una de las experiencias más curiosas que hemos tenido es la reparación de la membrana de un transductor. Que el proveedor nos dice, nosotros no reparamos membranas, cambiamos transductores y un proveedor terciario se atreve a quitarla y a ponerla, y en algunos casos funciona, en otros casos queda más o menos, y en otros claramente no sale. Entonces sí es una decisión difícil basada en el costo y el riesgo que estamos dispuestos a correr. Así es. Ya hemos hablado de la adquisición, hablamos del mantenimiento, ahora hablemos de la última etapa de cualquier equipo, el tiempo de vida. Y cuando llegue el momento de cambiarlo. ¿Cuáles podrían ser las reglas para decidir que un equipo ya llegó o está llegando a su fin y que debemos iniciar un proceso de cambio? Ok. Todos los proveedores, eso es una situación obligatoria, deben de estar en la disponibilidad de entregar sus tiempos de fin de soporte. Todos los fabricantes lo hacen y continuamente hacen una entrega de documentación o publicación de aquellos equipos que salen de fin de soporte. Nos han pasado aquellos que son principalmente por modelo y también tenemos las experiencias de equipos que han estado durante muchos años en el mercado, ¿no? Un mismo modelo ha estado durante bastante periodo en el mercado y entonces esos los segmentan por números de serie. Entonces, estos nos van a dar como un indicativo. Desde luego siempre hay personas que pueden ofrecer este tipo de soporte post, fin de atención del fabricante. Ellos mismos también pueden indicar cuál es su vida media. Hay una tabla en Estados Unidos de la American Hospital Association del tiempo de vida media de los diferentes dispositivos. Si mal no recuerdo, un ultrasonido está marcado por la ECRI en 6 a 7 años. El tiempo Es corto. Es bastante corto. Es corto, sí. Inclusive para equipos de rayos X los tienen a 7 años, cosa que a mí me llama la atención. Un acelero lineal, 7 años, cosa que eso jamás pasaría en nuestro país. Sí. Entonces, bueno, esos son datos internacionales. ¿A qué voy?
pues ellos son los que tienen las refacciones, ¿no? Entonces los descontinúan quizá de una manera mucho más corta de lo esperado, y mientras no requiramos una tarjeta que a lo mejor no esté disponible, pues todo está muy bien, ¿no? En cuanto a transductores, pues en Estados Unidos justamente hay muchas empresas que venden refacciones que no son originales, transductores que no son originales, pero que sí pueden estar disponibles compatiblemente con ese proveedor. En México casi no hay. Eso es muy poco que nosotros encontremos un proveedor que haga esa entrega, pero en Estados Unidos, si nosotros estuviéramos en Estados Unidos, encontraríamos diferentes opciones de tubos de rayos X, por ejemplo, o de transductores en el caso de este tema. Qué curioso. Recientemente tuvimos la experiencia del transductor que nos reparó la membrana y cómo se utilizaba en el ultrasonido de biopsias, donde la calidad de imagen no es tan importante porque ya se localizó la lesión, ya se estudió a la paciente y ahora solo queremos ubicarla para tomar una muestra. La experiencia fue buena. La membrana quedó bien, el ultrasonido está funcional y es más barato, sobre todo porque nuestros residentes lo pinchan con regularidad. Así es. Entonces sería muy buena opción tener distribuidores con esas características aquí en México. Aquí en México sería muy bueno realmente. De hecho, sí, en algunas ocasiones han hecho visitas y hacen su tour, ¿no?, de presentación. En alguna ocasión, hace muchos años, tratamos de incorporarlo. La dificultad está en el mecanismo de contratación, ¿no?, que en el caso de nuestro hospital, pues la verdad es que es casi imposible. Pero son alternativas. Si uno tiene un gabinete privado, pues a lo mejor tiene esa disponibilidad. A nosotros recientemente nos ha pasado que hemos tenido que buscar algunas refacciones en el mercado internacional de estas condiciones. Qué interesante, ingeniera. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario. Fue muy valioso tratar con usted, que es la experta, y espero que les sea muy interesante a los participantes en el Congreso. Al contrario, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Igualmente, gracias.